Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Voy a dirigirme a ustedes a través de este Zoom. Voy a grabarlo y también les voy a exponer en su aula virtual. Miren, la materia, se llama Pensamiento Económico y tenemos una sola unidad para estudiar durante el semestre. La unidad que vamos a desarrollar se llama Corrientes de Pensamiento Económico. Dentro de esas corrientes, pues existen una serie de corrientes que van desde el mercantilismo del siglo XVI hasta los que tenemos actualmente como el neoliberalismo y otras de menor cuantía, llamémosle así, como por ejemplo la economía circular, la economía naranja, etc. En todo caso, vamos a descubrir durante el semestre eh, quiénes son los que están detrás de cada una de esas corrientes de pensamiento y que influyen poderosamente en lo que es la ciencia económica como tal. En este sentido, yo quiero empezar esta explicación más bien con ustedes. Empiezo más por la cuestión más metodológica del curso. Sobre todo, les he incorporado a ustedes en su aula virtual ya una lectura para que ustedes la realicen. Entonces, quiero explicar cuál va a ser la metodología de esa lectura. Quiero seguirlo paso a paso. También quiero presentarme a ustedes. Mi nombre es Olger Díaz y mi formación es la antropología, luego también la psicología. Entonces, dentro de esas dos áreas de la ciencia, pues es como yo vengo trabajando, pero no solamente eso, sino abarco otras áreas, por ejemplo, como la antropología económica, la antropología política, entre otras. Bien, quiero explicarles la tarea que les he mandado y que está incorporada en su aula virtual, y me refiero a la relatoría, ¿sí? Una relatoría académica. Eso por un lado. Por otro lado, también está puesta la matriz que se llama más bien rúbrica de evaluación, y que voy a explicar eso en qué consiste. Bien, para eso voy a compartir la pantalla para que ustedes sepan cuál es la rúbrica de evaluación. Sobre todo, la tarea que está pendiente y está vigente ahí. Miren, en primer lugar, una rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Una rúbrica es una matriz de evaluación en el que se establece varios criterios y varios indicadores también, en el cual se establece o se indica lo que el estudiante debe realizar. En este sentido, está incorporado también su rúbrica de evaluación, que son varias rúbricas en realidad, y una de esas es la matriz 2, que es la relatoría académica con la que vamos a trabajar. Entonces, en este momento voy a centrarme en explicar esta relatoría académica. Bueno, una relatoría académica es siempre una técnica de lectura que sirve para dar cuenta de lo que hemos leído en torno a un texto de lectura, en torno a un libro. Es decir, nos permite, a través de varias preguntas, que ustedes puedan dar cuenta de esa lectura y la comprensión, fundamentalmente de la lectura, que es lo que nos interesa. Bien, entonces, explico la matriz número 2. Ustedes en su aula tienen ya incorporada esa rúbrica de evaluación, y lo que debe hacer es buscar, bajar o descargar la rúbrica, y bueno, y ahí tenemos los elementos. Entonces, yo estoy con esa rúbrica de evaluación y voy a explicarla. Miren, la rúbrica de evaluación, para que ustedes puedan realizar la lectura y dar cuenta de la lectura del texto de
Landret Harry, y que se llama Historia del Pensamiento Económico, correspondiente a la 4ª edición, año 2006. Miren ustedes ahí, van a leer primero la introducción, que va de la página 1 a la página 12, y posteriormente, una vez que acaben de leer esa lectura de ese texto, pasan a la siguiente parte, la parte número 3. La parte 3 corresponde al pensamiento económico clásico y sus críticos. Esta lectura empieza en la página 70 y va hasta la 215. Entonces, lo que hay que hacer es leer tanto la introducción como la parte 3, está indicada en su aula virtual, y bueno, hacen la lectura con la rúbrica de evaluación, que es la relatoría académica. También les indico, aprovecho este momento para decir que está previsto hasta el 13 de abril la entrega de esa lectura en su aula virtual. Luego el sistema se cierra automáticamente a las 23 horas con 55 minutos de la noche. Entonces, esté atento, quede atento para que no se atrase o no deje la lectura para el último momento. Bien, en ese sentido, a ver, ¿qué es una relatoría académica? En primer lugar, la relatoría académica que yo les presento a ustedes tiene 3 fases. La primera fase corresponde a una fase explicativa. Explicativa significa que hay que explicar. Es decir, uno lee, comprende, entiende el texto y luego explica. ¿Sí? La ciencia explica. Entonces, la idea es que ustedes puedan explicar la lectura que han leído. La primera fase corresponde a la temática del texto. Bueno, ahí hay 4 preguntas que yo les hago para que ustedes puedan explicar esa primera fase. Una primera pregunta es, ¿cuál es la tesis central propuesta por el autor? ¿Qué es una tesis central? Una tesis central es una idea fundamental, una idea central, una idea clave que un autor establece, que un autor levanta para poderla sustentar a través de argumentaciones. Todo libro o artículo científico o a un artículo de una revista que está correctamente bien hecha, siempre se va a plantear una tesis, es decir, una idea central sobre la cual se levanta todo el aparataje del texto. En otras palabras, diríamos, es la argumentación que el escritor va a establecer sustentándose en datos, sustentándose en información para sustentar la tesis central. Entonces, miren, la primera pregunta es justamente eso, de identificar cuál es la tesis central que propone el autor. Número 2, pregunta 2. ¿Cuáles son las categorías y conceptos centrales del texto? A ver, aquí voy a explicar estas 2 ideas, categorías y conceptos. ¿Qué significan eso en ciencias sociales? Miren, las categorías. Las categorías se definen como, llamémosle así, formas del ser y condiciones de existencia. A ver, explico. Decir formas del ser es que estamos hablando en primer lugar de la realidad. Es decir, la ciencia trabaja con la realidad, estudia la realidad. Y la realidad, que es amplia, que es compleja, pues tiene formas de ser en la sociedad. Es decir, la sociedad, que es una totalidad en general, es sumamente compleja. Y en esa complejidad encontramos que la sociedad también va adquiriendo formas. Y para estudiarla, pues hay que entender esas formas, cómo se ha constituido, se ha construido la sociedad y cómo se va haciendo la sociedad. Entonces, cuando digo las categorías son formas del ser, me estoy refiriendo fundamentalmente que la realidad social tiene ciertas maneras de estructurarse, de componerse. Ejemplo, voy a tomar la categoría de formación social.
La formación social es una categoría que corresponde a la realidad social, a la realidad de la sociedad. En el caso del Ecuador, podemos aumentarle formación social republicana. Desde el 13 de mayo de 1830, el Ecuador adquiere la forma de Estado republicano. Por lo tanto, hay una formación social republicana del Estado. De tal modo que esa formación social es parte de la realidad. Estamos con esa realidad. Vivimos actualmente con esa realidad, que es la formación social republicana. El Estado es parte de esa formación social, porque estamos hablando también de la sociedad, no exclusivamente del Estado, sino el Estado y la sociedad. Todo eso forma la formación social republicana. Entonces, mira, esa formación social republicana nos determina. Es decir, cuando digo condiciones de existencia o determinaciones de existencia, significa que la formación social republicana, que es el Estado y la sociedad, nos determina a los ecuatorianos porque estamos bajo lo que se ha construido, lo que se continúa construyendo. Entonces, miren, cuando yo digo categorías y he definido como formas del ser y determinaciones de existencia, me refiero a que las categorías son partes de la sociedad y necesitamos y se requieren ciencias sociales de categorías analíticas que nos permitan comprender en su totalidad a la sociedad. Entonces, espero que la definición de categorías haya quedado claro. El segundo elemento que aparece ahí en esa pregunta son los conceptos centrales del texto. ¿Qué es un concepto? Hay que entender bien la definición de un concepto. ¿Qué significa un concepto cuando trabajamos con conceptos? Los conceptos son expresiones de la realidad. Expresión de la realidad significa que son casi como una copia de la realidad. Son como el reflejo de la realidad. Por ejemplo, si yo tengo un celular significa que es un objeto y ese objeto tiene cualidades, tiene características especiales o particulares. Es decir, las características, las propiedades del celular, pues son parte de ese concepto. Entonces, miren, hablar de un concepto significa hablar de la realidad de un objeto o de objetos o de relaciones también que se construyen socialmente. Entonces, hay que considerar que es un concepto y no es lo mismo categorías y conceptos. Entonces, en la pregunta implica de que el estudiante debe identificar cuáles son las categorías que contiene el texto y cuáles son los conceptos. Los conceptos son esas expresiones, como digo, de la realidad a través del lenguaje. La pregunta número 3, ¿qué concepción plantea el autor sobre el desarrollo? Miren, todos los autores siempre van a establecer concepciones de lo que están diciendo. Es decir, ellos se llevan o se rigen por lo que han aprendido, por ciertos paradigmas que han adquirido en la sociedad. Un paradigma es una concepción amplia de la sociedad, de tal manera que la concepción que se tenga en una teoría, o en este caso que tenga el autor sobre lo que está escribiendo, pues ahí tiene una concepción del desarrollo humano, del desarrollo de la sociedad y del desarrollo económico. Entonces hay que estar atentos a la lectura, qué concepto de desarrollo o qué concepción del desarrollo está planteando el autor. Y la número 4, pregunta 4, ¿qué conclusiones propone el autor sobre su teoría? Bien, se entiende por conclusiones los resultados finales a los cuales ha llegado el autor. También se entiende como los hallazgos a los cuales ha llegado el autor. Por lo tanto, diríamos que las conclusiones tienen que ver
básicamente con los resultados finales o con los hallazgos finales que ha logrado el autor establecer a lo largo de su proceso de lectura. Bien, continuamos con la fase 2. La fase 2, al dar un paso más, vamos a revisar cuál es el proceso de lectura. Es decir, aquí ya no vamos a trabajar exactamente con la forma explicativa de la fase 1, sino aquí vamos a, en cambio, a tomar en cuenta el proceso que hace el autor y nuestro proceso, además, de lectura respecto del autor. Entonces, la pregunta número 5 dice, ¿qué ideas nuevas descubrió usted? Lo que se trata aquí es de que usted vea qué ideas a partir de la lectura usted descubre que son nuevas para usted, que seguramente serán muchas. Entonces, hay que poner ahí o escribir varias de esas ideas que ha descubierto. Incluso eso está relacionado con la pregunta 4. Si usted estableció conclusiones, entonces quiere decir que ahí va encontrando nuevas ideas también. La pregunta número 6. ¿Qué necesidades, inquietudes o preguntas surgieron a partir de los planteamientos del autor? Bien, aquí hay tres cuestiones que usted puede encontrar. Primero, descubrir necesidades. ¿Qué necesidades logra encontrar como producto de la lectura? Otro elemento son las inquietudes, porque uno puede inquietarse por algo que le llamó la atención o que el texto mismo le resulta muy inquietante, puede ser hasta crítico el texto. De hecho, debe ser crítico el texto porque nosotros comparamos las lecturas que leemos con otros autores y van surgiendo siempre inquietudes o también podemos criticar a ese autor. Y un tercer elemento de la pregunta son las preguntas. Es decir, pueden surgir preguntas que le hacemos al autor, preguntas claves, preguntas fundamentales como producto de nuestra lectura. Luego tenemos la pregunta 7, ¿qué no entendió o no puede relacionar en el texto? Fundamentalmente aquí hay dos elementos. Primero, ¿qué es lo que usted no entendió? No todo lo que uno puede leer puede entenderlo, porque siempre necesitamos de mayor información para entender mejor lo que escribe un autor. Aunque uno entiende que el autor siempre va a ser claro con lo que dice. Sin embargo, la idea es que ustedes puedan también escribir algo que no ha entendido. O, en su defecto, también puede ser que no logra relacionar el texto o no logra relacionar lo que está entendiendo con el texto. Y por último tenemos la fase número 3. La fase 3 corresponde a la posición personal suya. Como no estamos en clase presencial por ahora, pues la posición va a ser más bien personal. Entonces, en ese sentido, es como usted puede forjar su pensamiento, forjar su manera de pensar también a partir de la lectura del autor. Entonces, en este sentido, hay la pregunta 8 que dice, ¿qué piensa usted sobre la tesis del autor? Se trata de que emita su propio pensamiento sobre la lectura. Es decir, ¿cuál es su punto de vista sobre la lectura? La número 9 dice, elabore su propio planteamiento intelectual alternativo y real ante la posición del autor. Bueno, esta pregunta es muy importante porque se trata de que usted pueda plantear, pueda establecer una alternativa real, una alternativa realizable, factible, operativa, que se pueda llevar a efecto como producto de lo que ha leído. Incluso los mismos autores plantean siempre alternativas ante lo que ellos mismos han escrito. Pero aquí se trata de que usted pueda apropiarse de lo que dice el autor y establecer alguna alternativa diferente a la que establece el autor. Entonces, lo importante es que usted pueda establecer una alternativa real. Y por último, la pregunta 10 dice, registre la información de la fuente según el estilo APA de la sexta edición.
Mire, todo escrito, sea informe, monografía, artículo científico, informe o alguno otro escrito que se hace desde la perspectiva académica, siempre va a requerir que nosotros podamos registrar, podamos citar la fuente siguiendo un estilo, y las universidades en América Latina pues han acogido las normas que se llaman APA. Norma APA significa Asociación de Psicología Americana. Entonces, estamos siguiendo en ciencias sociales, en nuestra universidad también, estas normas. Por lo tanto, hay que citar las fuentes, trabajar las fuentes con las normas APA. No se olvide. Hago una breve explicación también sobre esto. Es decir, ¿por qué las normas APA? Miren, las normas APA sirven para registrar la información técnicamente y no hacerlo como uno quisiera, como decir libremente. No es así, sino que las normas APA nos permite hacerlo de manera técnica, ya sea que citemos autores y ya sea que registremos también la fuente que hemos usado para nuestros trabajos. Mire, cuando uno elabora un escrito, bueno, tiene varias maneras de acudir a las fuentes de información. Una primera manera tiene que ver con la cita textual. La cita textual es una copia fiel que se hace, y si tiene menos de 40 palabras, pues se abren comillas y se copia el texto. Luego se escribe el autor siguiendo la norma APA. Bueno, el autor siguiendo la norma APA, pues sencillamente me dice apellido del autor seguido de coma, año de publicación de la obra, y como es copia, entonces seguido de coma, y pongo las páginas o la página de donde extraje el dato. Entonces, miren, esa es una cita textual. Pero hay otra manera cuando uno resume. Es decir, uno resume quiere decir que toma las ideas de algún autor X, Y o Z, pues es obligación escribir la fuente que he tomado, porque esa no me corresponde, no es mía. De tal modo que entonces lo que hay que hacer es asimismo de manera obligada escribir la fuente de información. Y la norma APA pues me obliga a seguir esa acción. Luego hay otra manera cuando uno parafrasea. Sí, cuando yo parafraseo un texto o parafraseo una frase o parafraseo un párrafo, pues mire, también existe la obligación de escribir la fuente de información siguiendo la norma APA. Por último, tenemos el aporte que hace el escritor. Es decir, si usted es el escritor, pues mire, fruto de todo lo que ha leído, pues también puede aportar. Y de hecho hay que aportar. Entonces, en ese sentido, ahí no hay obligación de escribir la fuente, sino que usted se hace entender cuando escribe de que usted es el autor de esas ideas y no las ha copiado o no las ha plagiado o son resúmenes, es decir, usted hace notar que eso es suyo. Entonces, miren, cuando hablamos de registrar la fuente de información, requiere entender todos esos elementos de la fuente, y hay que hacerlo de acuerdo a la norma técnica, que es la norma. Bien, eso es lo que quería explicarles en cuanto a esta técnica, la relatoría académica, para que ustedes tengan una idea de la técnica. Descarguen la rúbrica de evaluación y cíñanse fundamentalmente a la matriz número 2. Posteriormente, si usaremos otras, pues ahí explicaré yo cuál va a ser la función de esa matriz. Por ahora, lo que hay que hacer es ceñirse esencialmente a la matriz número 2, que es la relatoría académica. Bien, eso era lo que quería explicarles en este video, para que ustedes pues tengan previsto.